Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Poleda Amador y les doy la bienvenida a este webinar de lenguajes de programación, protocolos y redes para sistemas HVAC. Por cuestiones de seguridad me gustaría comentarles que este webinar va a ser grabado. También aprovecho para agradecerles este tiempo que se están tomando con nosotros y les voy a explicar un poquito la dinámica. El webinar consta de 45 minutos en donde vamos a estar dando la explicación y al final dejaremos un tiempo para dudas y nos daremos el espacio para cada una de estas y responderlas. Les voy a pedir a todos que nos apoyen apagando sus micrófonos y cámaras. Bien, me voy a permitir presentarles al ingeniero Guillermo Cruz Villa. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional. Él estudió en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, la UPITA. Guillermo cuenta con 15 años de experiencia en sistemas de control y automatización en procesos de HVAC, donde ha realizado más de 500 obras. Bueno, el lenguaje es nuestro principal medio de comunicación y es el que permite que interactuemos entre humanos. Así ha sido siempre. Por ejemplo, para una sociedad humana, el lenguaje contiene elementos necesarios que le permiten a las personas comunicarnos. Estos elementos pueden ser palabras, señas, sonidos, que en sí mismos son abstractos. Sin embargo, para las personas que forman parte de una sociedad o de un grupo, tienen un sentido y expresan un significado. Lo mismo pasa para un sistema de programación. El lenguaje de programación, en palabras simples, es el conjunto de instrucciones a través de los cuales los seres humanos interactuamos con las computadoras. Un lenguaje de programación, digamos que es un lenguaje formal que nos proporciona a una persona, o en este caso a un programador, la capacidad de escribir una serie de instrucciones con el fin de controlar el funcionamiento de un sistema, de tal manera que se puedan obtener diferente clase de datos. Ahora le voy a dar la palabra al ingeniero Guillermo, quien nos va a apoyar en este webinar. Adelante, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo. Espero que en el transcurso del webinar todos los temas les sean de interés y pues esperamos que al final participen con dudas o comentarios. Bueno, primero que les quiero hablar de unos antecedentes históricos para llegar a este tema de la tecnología que manejamos hoy en día. A finales del siglo XIX, por ahí de 1890, principios del siglo XX, una serie de científicos se ponen a estudiar elementos de la tabla periódica que curiosamente están en una misma línea junto con el carbono, y especialmente son el silicio y el germanio, que tienen una característica física muy especial. De nuestras clases de química podemos recordar la parte de los electrones de valencia y cómo es que se unen los elementos químicos. La principal característica de estos elementos, el silicio y el germanio, es que tienen 4 electrones de valencia, lo que provoca que si nosotros le agregamos un electrón por medio de una impureza, se convierten en un conductor, o bien si le agregamos un protón por medio también de una impureza, se convierten en un material aislante. Eso permite que podamos nosotros manipular esos elementos y poder definir su comportamiento, ya sea por medio de que si queremos que sea un conductor o que si queremos que sea un material aislante.
Entonces, pues esos científicos se dan a la tarea de unir estos elementos con impurezas y generan lo que ellos llaman un material P o un material N. El material P es el que va a actuar como un material positivo al que se le agrega un electrón con la impureza, y el material N un material negativo con el que se le agrega un electrón por medio de una impureza. Cuando unen esos materiales y hacen pasar a través de él una corriente eléctrica, se dan cuenta de su comportamiento. De ahí surge el primer elemento de la electrónica, que vendría siendo la base para el desarrollo de la electrónica, y es el diodo. El diodo es el elemento electrónico más sencillo que existe, y consiste en la unión de un material P con un material N, y de base pues el silicio o el germanio. Aquí la cuestión es que el germanio es un elemento más difícil de encontrar en la naturaleza, y para que poder separarlo de las uniones que luego tiene es un proceso muy costoso. Por eso se opta por el silicio, que es más fácil de encontrar en estado natural. Por ejemplo, en la arena que hay en las playas contiene una gran cantidad de silicio y es más fácil separarla. De hecho, mucho del vidrio tiene un gran porcentaje de silicio. Entonces, al ser un elemento que es más fácil de conseguir en la naturaleza, se opta por este para desarrollar los elementos electrónicos, en este caso el diodo, que su funcionamiento consiste en funcionar como un interruptor al permitir o no el paso de la corriente, dependiendo de la polaridad que se le aplique en esa corriente. Bueno, de nuestro webinar anterior, espero que nos hayan acompañado la mayoría de ustedes. Vamos a retomar algunas cosas que aquí vamos a continuar, y en esa es, por ejemplo, la construcción de compuertas analógicas. ¿Cómo se da esto? Pues a partir de la invención del transistor. Y es hacia 1947 cuando un ingeniero, William Shockley, empieza a hacer también experimentos con estos materiales de semiconductores, pero él decide, en vez de juntar dos placas, juntar tres, y es así como surge la parte de los transistores, ¿no? Que es el elemento por excelencia de la electrónica, que hasta la actualidad nos sigue, nos siguen pues permitiendo un desarrollo tecnológico en la parte de la electrónica. Ajá. Entonces, el transistor consiste en un material NPN, un material negativo, un positivo y un material negativo de nuevo en una placa. Hagan de cuenta un pequeño sándwich en una oblea de semiconductor. Y también tiene otra configuración, la PNP, que es la parte positiva, la parte negativa y la parte positiva de nuevo. Entonces, esas dos configuraciones del transistor que inventa William Shockley nos han permitido desarrollar la electrónica de una manera significativa. Y es aquí cuando también surge una gran industria a nivel mundial, que es la industria de los semiconductores, con base pues, en el famoso Silicon Valley y en California, donde pues, hay científicos, laboratorios de empresas ya bien establecidas que en la actualidad se dedican al desarrollo de esos dispositivos, lo cual permite que cada vez tengamos una mayor integración y disminución en dimensiones, ¿no? Si ustedes pueden ver aquí en las imágenes, la parte de abajo, el lado izquierdo, esa que está sobre un acrílico, es el primer prototipo de un transistor que diseñó Shockley. Entonces, ustedes pueden observar el tamaño que tiene. Ajá. Posteriormente, pues eso desarrollo permite que se reduzca significativamente los tamaños del semiconductor o del dispositivo electrónico, y si ustedes se fijan, se llegan a crear circuitos ya integrados por medio de estos transistores, y aquí tenemos en la imagen pues un circuito integrado de compuertas AND. Como recordarán del webinar anterior, las compuertas AND y OR es la base de la lógica binaria,
y que nos permite a partir de ahí desarrollar también otras cuestiones en cuanto a programación y electrónica. Digamos que la compuerta AND, la compuerta OR son como la suma y la resta en las matemáticas, ¿no? Quien sabe sumar y restar, puedes llegar a hacer cualquier otra operación matemática, ¿no? Pero la base es la suma y la resta. Lo mismo sucede con estas compuertas. Entonces, cuando se desarrollan los transistores, encuentran la manera de que por medio de un arreglo de transistores se puede formar una compuerta AND y una compuerta OR. Y obvio, pues empieza la lógica digital, que es otra de las bases de la electrónica actual. Ese desarrollo de esos semiconductores cada vez es más complejo y cada vez logra cada empresa, cada industria, en medio de su competencia y de tener mejores productos, a tener una alta integración, como ellos le llaman, ¿no? Circuitos de alta integración. ¿Qué quiere decir? Que dentro de una tablilla de silicio de 2 por 2 centímetros podemos tener una gran cantidad de dispositivos electrónicos tan microscópicos como de alrededor de micras o nanomicras, de nanómetros, perdón, que permiten que tengamos una capacidad muy alta en una área muy pequeña. Entonces, de ahí viene el desarrollo de lo que son los procesadores, que pues el más famoso ahorita son los de Intel, aunque también existe otra empresa muy importante que es AMD, y por ejemplo es tanta la integración o la alta integración de transistores y dispositivos electrónicos en esas tablillas de silicio, que por ejemplo en el procesador Intel i3 llegamos a tener 300 millones de transistores en esos 2 centímetros cuadrados de silicio. ¿Qué significa, en qué se traduce esto? Pues en poder hacer operaciones a unas velocidades increíbles, ¿no? O sea, podemos con 300 millones de transistores literalmente hacer 300 millones de operaciones en un segundo. Creo que ahorita ya Intel va en el i7, lo que significa que ya tenemos 700 millones de transistores integrados en una tableta de 2 por 2 centímetros. Entonces, al hacer más complejo esos circuitos, pues se necesita una manera de cómo programarlos. Y en base a ese desarrollo, pues también surgen otras especialidades como los ingenieros de software, que son los que se encargan de cómo configurar los lineamientos para poder programar esos dispositivos electrónicos y llegar a tener una tarea definida. Entonces, bueno, ya que tenemos ese gran desarrollo en lo que son los circuitos integrados, los circuitos electrónicos, pues nosotros tenemos la necesidad de interactuar con ellos, como bien lo explicó Paulette en la introducción. El circuito electrónico o el CPU ya con todos los circuitos electrónicos de alta integración dentro de él, necesitan una manera de cómo configurarse para que hagan cierta tarea. Y para eso surgen los lenguajes de programación. Entonces, cuando se desarrolla el transistor, encuentran una característica muy, muy especial en él. Las dos principales aplicaciones son una como amplificador de corriente, que actualmente se utiliza mucho en la industria del audio, pero la otra que revoluciona la industria es como un switch electrónico. Entonces, imagínense llevar de un switch electromecánico como los que tenemos para apagar la luz de nuestras casas a un switch electrónico, pues es grande el avance y el transistor nos permite eso, ¿no? Es lo que ha permitido el desarrollo de la tecnología y les comento, esa alta integración de esos transistores en un circuito integrado, pues es necesario interactuar con ellos y de ahí surgen los lenguajes de programación. Entonces, entendemos ese lenguaje de programación, como lo explicó Paulette, como la interacción entre el usuario de la electrónica y la electrónica misma. Si ustedes se fijan en las imágenes, podemos ver una serie de instrucciones que ya desarrollaron ingenieros de software de algunas marcas de semiconductores para poder interactuar
con los procesadores, con los microcontroladores, con todos los circuitos integrados. Y si se fijan, en ese set de instrucciones aparece una en específico que es la AND. Entonces acuérdense, desde el webinar pasado traemos que la operación AND y OR, que son la base de la electrónica o de las sentencias de control para la electrónica, sigue permaneciendo y ya ahorita lo vemos que así como había circuitos integrados con puertas AND y OR, que mediante de su interacción física podíamos tener la tabla de verdad o la tabla característica de esa operación, ahora ya está en un software, ya sigue y su función sigue siendo la misma. La tabla de verdad que vimos en el anterior webinar sigue cumpliéndose en estas instrucciones. Entonces, en los lenguajes de programación tenemos varios niveles de lenguajes. El lenguaje más bajo es el que se habla con la máquina o lenguaje máquina, como le llegan a decir los programadores, que es una serie de unos y ceros o códigos hexadecimales que a la vez se conforman de unos y ceros que nos permiten dar ese set de instrucciones para que el CPU, para que la electrónica haga una función determinada. Del lado derecho en su pantalla pueden ver lo que es una tarjeta impresa en una placa de silicio con varios circuitos integrados. Si se fijan, ahí tenemos unos botones que sirven de teclado, unos displays de 7 segmentos, como le llamamos en la electrónica, que sirven pues, de la parte visual, de la parte de la que nosotros nos retroalimentamos de la electrónica, y podríamos decir que esto para nosotros ya es una computadora. De hecho, hay escuelas en donde enseñan electrónica, donde estos sistemas son la base para que mucha gente aprenda desde un inicio cómo se programa un CPU o un microcontrolador desde el lenguaje de máquina. Entonces, en el lenguaje de máquina lo que hacemos es meter un set de instrucciones en código hexadecimal o códigos binarios a través de un teclado y se van grabando en una memoria. Les digo, esta imagen muestra pues lo que sería la base de una computadora actual, ¿no? Que a lo mejor ustedes dicen nada tiene que ver, pero los elementos se siguen manteniendo, el teclado, el display, la memoria, el procesador, los puertos de entrada y salida con los que puedo yo interactuar o mover algún motorcito y a su vez un arrancador de los que veíamos como actuadores en el webinar pasado. Entonces, si se fijan, se empieza a hacer todo más complejo. Es por eso que se desarrollan los lenguajes de programación y vamos a tener niveles en los que el nivel más alto es un nivel más amigable, más comprendido por el usuario, y el nivel más bajo pues es un lenguaje de máquina, ¿no? De unos y ceros, donde se mete un set de instrucciones al procesador y se interactúa directamente con el set de instrucciones del procesador. Entonces, dentro de los lenguajes de programación tenemos un elemento muy importante que se llama compilador. El compilador es también desarrollado por los fabricantes de los semiconductores o de los lenguajes de programación que nos permiten como revisar toda la sintaxis. Al ser un lenguaje, ese lenguaje debe llevar ciertas reglas, ciertas sintaxis, como decía Paulette. Para nosotros poder comunicarnos con alguien en el mismo idioma, debemos de tener ciertas reglas, ciertas estructuras para que la otra persona nos entienda y viceversa. Entonces, lo mismo aplica en estos lenguajes de programación. Se debe de tener una estructura bien definida que te la da el fabricante y a partir tú de ahí te puedes comunicar con la máquina. Entonces, existe un pequeño programa dentro del lenguaje de programación que se llama compilador. Ese compilador lo que va a hacer es revisar tu sintaxis, que hayas escrito bien todas las instrucciones, que no te haya faltado una coma, un punto y coma, cerrar un paréntesis, abrir un paréntesis, porque si no se revisa eso, el procesador no va a entender y se vuelve caótico y nunca va a correr tu programa o lo que tú quieras ejecutar. Aquí es muy importante señalar que el compilador va a revisar la sintaxis, más no el algoritmo. Acuérdense de lo que hablábamos la vez pasada. Tenemos los algoritmos que son los que
nosotros desarrollamos a partir de una secuencia de operación para llevar a cabo una tarea. Ese algoritmo nosotros, ya que lo tenemos definido, lo vamos a meter al controlador por medio de un lenguaje de programación. El compilador va a revisar nuestra sintaxis, si metimos bien ese algoritmo al programa de funcionamiento de la electrónica, pero no nos va a revisar el funcionamiento del algoritmo, ese lo vamos a ver hasta que ya se esté ejecutando. Entonces, sí es muy importante ver esto, ¿no? O sea, el compilador va a revisar tu sintaxis, que hayas escrito bien el programa, pero no va a revisar tu algoritmo, ese lo vas a revisar tú una vez que ya echas a andar el equipo y que ves que no está haciendo lo que tenías tú planeado. Entonces ahí ya no es problema de lo que plasmaste en el lenguaje de programación, es tal vez un problema del algoritmo que está mal desarrollado. Es por eso que es importante que nosotros sepamos bien todas las partes que involucran la programación o la automatización de máquinas. Bueno, entonces, de los lenguajes de programación, como les comentaba, cada fabricante de semiconductores, circuitos electrónicos integrados de electrónica o de procesadores, genera su propio lenguaje de programación. Es por eso que muchas veces un ingeniero de software pues debe de dominar varios lenguajes, pero es difícil dominar todos los que hay en el mercado, por eso muchas veces nos tenemos que especializar en uno solo. Aunque las instrucciones, aunque la base sea la misma, la manera o la sintaxis que tiene cada lenguaje de programación es diferente. Entonces, muchas veces por eso hay que especializarse en cierto número de lenguajes de programación, los más comunes, para poder tener versatilidad y poder realmente resolver problemas. Porque si quisiéramos dominarlos todos, es imposible, ¿no? No digo, no dudo que haya quien lo pueda hacer, pero es difícil dominarlos todos. Por eso es necesario especializarse en un fabricante, en alguna marca, para poder dar una mejor solución y saber qué es lo que todo lo que implica eso. Entonces, aquí tenemos lo que les explicaba del lenguaje máquina, que es el más bajo nivel de los lenguajes, y se compone de una serie de códigos que genera el compilador a partir del programa desarrollado. El lenguaje ensamblador, que es un lenguaje de bajo nivel en el que interactúa directamente el usuario con el set de instrucciones del procesador, y el lenguaje de medio nivel. Son lenguajes en los que las instrucciones del procesador ya vienen en palabras coloquiales y lógicas, por ejemplo, una instrucción mientras es, while, o ejemplos de estos lenguajes de medio nivel, pues son C, C++, Java, HTML, que las instrucciones ya son palabras lógicas, ¿no? For, ¿no? O if. Mientras sucede esto, hay que hacer esto. Entonces, al tener algo ya más lógico nosotros o a que conocemos más, se nos hace más fácil dominar ese lenguaje de programación. Por eso son lenguajes de medio nivel. Y están los lenguajes de alto nivel que son ya muy amigables con los usuarios, se compone de ambientes gráficos, de objetos que son muy intuitivos y pues los ejemplos son los que se utilizan en diseño gráfico y algunas tarjetas electrónicas de HVAC, que al ser ya gráficos, pues ya es muy intuitivo y pues ahorita estamos en una era en la que todo es muy visual. Entonces, pues no se nos hace complicado familiarizarnos con ese tipo de lenguajes de programación. Bueno, de los lenguajes de programación para sistemas de BMS de HVAC, tenemos aquí algunos, no digo que sean todos, son algunos de los que nosotros utilizamos aquí en CIPSA, y tenemos el que es Visual Logic, que es distribuido a través de Honeywell en sus sistemas o sus tarjetas de la marca Allerton. Entonces, si ustedes se fijan en la imagen, son ambientes gráficos y vuelve a aparecer aquí en la base de todo, ¿no? Las compuertas AND, las compuertas OR, algunos timers ahí, tenemos algunos switches que funcionan como tal, como un apagador, pero aquí
pues ya dentro de la programación, para nosotros es un switch, pero en el compilador, pues ya es una instrucción directa para el procesador. Las tarjetas electrónicas de control en el HVAC, hay que mencionar, muy importante, también tienen un procesador, a lo mejor no de la gama de un procesador de Intel o de AMD, pero sí tienen un procesador que tiene un set de instrucciones donde se hacen las operaciones o se hacen comparaciones. Cuando nosotros estamos haciendo ahí nuestro algoritmo, pues a lo mejor comparaciones de temperaturas de zona con set point, temperaturas de inyección con temperaturas exteriores. Entonces, todo eso lo hace el microcontrolador, un CPU que está dentro de la tarjeta electrónica que va a controlar un equipo de HVAC. Por eso a veces son costosas esas tarjetas, porque conlleva todo un desarrollo y una electrónica compleja. Entonces, tenemos otro de los ambientes de programación que utilizamos, que se llama el Studio para tarjetas Deloitte, que es una marca de Austria, europea, que también manejamos. Y ahí, si ustedes se fijan, son bloques. Entonces, ahí igual cada bloque va a ser una operación definida, ¿no? Puede ser un bloque que haga una comparación, un bloque que haga una compuerta AND o una compuerta OR. Tenemos otro de los ambientes del lado derecho que se llama Niagara, que es un lenguaje de programación para equipos Spider y Jace, también de la marca Honeywell, y también es una programación de objetos, ¿no? O le llaman a estos bloques objetos, y de ahí viene también, algunas veces lo mencionan, programación orientada a objetos, porque ya nosotros no vemos qué pasa dentro de un bloque. Para nosotros es un objeto que tiene una entrada y una salida, y ya nos da un resultado y lo llevamos a otro bloque, y así vamos nosotros programando por objetos o por bloques para poder obtener el resultado o el desarrollo de nuestro algoritmo. Bueno, entonces, de los lenguajes de programación, eh, cada fabricante, Honeywell, Schneider, Loitec, realiza su propio lenguaje de programación con sus diseñadores, sus programadores de software. Y como decía Paulette, el lenguaje de programación es la interacción entre el usuario, el humano y la máquina. El protocolo de comunicación es la interacción entre dos máquinas. Entonces es muy importante distinguir estos dos conceptos, que es un lenguaje de programación y un protocolo de comunicación. Entonces, el protocolo de comunicación es la interacción que hay entre dos máquinas o dos dispositivos electrónicos. Y bueno, por ejemplo, el protocolo más común, ¿no?, que a veces ya ni siquiera nos fijamos, es el de IP, ¿no? Que quiere decir, oye, tienes una dirección de IP, o ya es tan coloquial que no sabemos qué significa IP. IP quiere decir Internet Protocol. Y el protocolo es una serie también de conductas que deben de tener los dispositivos electrónicos para poder comunicarse. Es una serie de reglas que se ejecutan o que se deben de seguir para que dos dispositivos electrónicos se puedan comunicar. Es igual, aquí lo escuchamos coloquialmente entre nosotros, ¿no? Oye, es que no siguió el protocolo y por eso falló. O, oye, ¿sabes qué? Hay una alarma de incendio, hay que seguir el protocolo. Entonces, el protocolo es esa serie de reglas que debemos de seguir cuando algo está sucediendo. En el caso de la electrónica, el protocolo de comunicación es una serie de reglas que se debe de seguir cuando dos dispositivos o más se están comunicando, porque si no se siguieran esas reglas, se caería en un caos, ¿no? O sea, nadie sabría qué estamos hablando. Es como si entramos a una sala de juntas y unos hablamos chino, otros español, otros hablamos japonés. Entonces, pues nunca nos vamos a entender. Es por eso que el protocolo de comunicación en la electrónica se ve como un idioma. Entonces, en el área del HVAC, que es ahora sí que nuestra rama, el protocolo más
común, ahora sí que podríamos decir que el inglés de los protocolos en HVAC es BACnet. Por eso muchas veces en nuestras especificaciones pedimos que la comunicación de una tarjeta electrónica, aunque sea de otro fabricante, sea BACnet. ¿Por qué? Porque es como les digo coloquialmente, ¿no? A lo mejor puede haber de diferentes nacionalidades personas en una misma sala, en una misma reunión, pero si todos hablan inglés, todos se van a entender. Todos van a entender de qué es lo que está hablando el que está exponiendo. Entonces es muy importante eh, definir esos protocolos cuando nosotros estamos diseñando un sistema de HVAC, porque si no, pues no vamos a poder comunicarnos o tener información de una tarjeta de otro fabricante. Es por eso que luego damos mucha lata o especificamos mucho que, es que debe ser BACnet. Incluso adentro de esos protocolos, ahorita lo vamos a ver, hay subdivisiones, ¿no? Puede ser un protocolo BACnet IP o BACnet MSTP. Entonces ahorita más adelante lo vamos a ver en la parte de redes. Bueno, ¿qué más les puedo decir aquí de los protocolos? Hay muchos fabricantes que al igual que los lenguajes de programación, cada uno hace su propio protocolo. Por ejemplo, si yo me dedicara a desarrollar tarjetas de control para unidades paquete, donde voy a llevar un termostato y una tarjeta de control en el equipo, muchas veces el fabricante desarrolla su propio protocolo de comunicación entre el termostato y la tarjeta que se encuentra en el equipo. Y ese protocolo le llamamos nosotros protocolo propietario, porque solo el fabricante es el que sabe cómo se da o es el que estableció, desarrolló, diseñó ese protocolo. Y luego viene pues, la parte del protocolo con el cual se va a comunicar con otros equipos. Entonces ahí se agrega una tarjeta que anteriormente le llaman tarjeta de adquisición de datos, ahora le llaman tarjetas de protocolo. Antes eran muy costosas, ahora ya son más asequibles, más se pueden comprar con mayor facilidad, y lo que hace es convertirnos el protocolo propietario a un protocolo eh, establecido para la red que vamos a hacer del BMS. Entonces, nos va a convertir en el mayor de los casos que nosotros pedimos del protocolo propietario al protocolo BACnet, para que entonces nos puedan traducir lo que ellos están interpretando ahí en información y poder utilizarlo en el BMS, ¿no? Y poder controlar, ver parámetros, temperaturas, presiones, todo esto. Bueno, dentro de los protocolos, al fabricante hay un tema que le pedimos que es muy importante, ¿no? Que es la tabla de asignación de códigos o tabla de mapeo. Supongamos que estamos en Latinoamérica y pues en Latinoamérica el 90% hablamos español, pero no todas las palabras en español significan lo mismo en México que, por ejemplo, en Argentina. Aunque los dos países hablamos español, por ejemplo, aquí en México, si yo digo, pues se me antoja una concha, pues todos sabemos que me refiero a un pan de dulce. Si voy a Argentina y en la noche digo, pues, se me antoja una concha, me van a decir algo feo. Entonces, esa interpretación, aunque hablamos el mismo idioma, no significa lo mismo concha aquí en México que concha en Argentina. ¿Qué sucede en la comunicación entre tarjetas electrónicas? También debe de haber así como un modismo y decir, ¿sabes qué? Pues para mí mi tarjeta en la tabla de asignación de códigos, esta variable es la temperatura de inyección o es la energía que se consumida instantáneamente. Entonces, una vez que nos dan ellos esa tabla de asignación de códigos o tabla de mapeo, ya yo cuando lea su tarjeta a través de un protocolo voy a decir, ya sé que la entrada, en este ejemplo en la tabla, ¿no? La entrada 3 analógica es la temperatura de inyección. Entonces ya eso yo lo llevo al BMS y lo plasmo en un gráfico, en un programa para hacer otra secuencia y cosas así. Entonces, es muy importante que esto lo conozcamos y se lo pidamos al fabricante, porque luego él dice, sí, mi tarjeta habla, o mi equipo habla BACnet IP, BACnet MSTP, ¿no? Etcétera. Pero no nos pasan esta tabla de mapeo. Entonces, sin esa tabla de mapeo, yo no puedo saber
qué es la entrada 4, la entrada 5. Por ejemplo, también nosotros, cuando otros BMS nos integran, nosotros también le tenemos que dar esa tabla de mapeo. Por ejemplo, pasa mucho aquí con los CPCs que se desarrollan en automatización. Por lo regular se integran a otro BMS que no es de CIPSA, es de otro contratista. Entonces, en ese caso, mis compañeros tienen que darle una tabla de mapeo diciéndole, mira, la temperatura de inyección principal de agua helada está en tal variable y así como la tablita que les mostramos. Entonces, es muy importante no solo quedarnos a veces solo con el requerimiento de que, es que es BACnet IP, BACnet MSTP, ya con eso, no. También necesitamos esta tabla de mapeo y ver los alcances que tiene su tarjeta de protocolo, porque muchas veces esos alcances no son los que le vendimos al cliente, ¿no? Nos ha sucedido que nos dicen, pues es que pues, mi equipo habla BACnet IP. Ok, pero solo puedes leer, no puedes tú decirle a mi equipo qué hacer, solo lo único que puedes hacer es monitorear. Y a lo mejor nosotros al cliente le vendimos que pues nosotros desde el BMS vamos a poder monitorear, controlar, mover, modificar, y realmente no es cierto. O sea, sí, su tarjeta habla un protocolo BACnet, pero solo nos permite leer, no nos permite escribir o mandar sobre su equipo. Entonces, pues ahí nos queda limitado ese alcance. Es por eso que es muy importante definirlo con el proveedor, con el fabricante, para que al momento de las entregas no tengamos problemas de que pues, el alcance no está como se le vendió al cliente. Bueno, y de aquí venimos a otro tema que es muy vasto también, que no nos daría tiempo, un webinar tal vez para tan solo verlos, son las redes de comunicación, ¿no? Y igual, como decía Poled al inicio, ¿no? Así como en los humanos, una red social que ahora está de moda, una red de comunicación, pues para empezar se debe dar entre dos personas, ¿no? Ya sea por cualquier medio físico, contacto visual, eh, por medio de la palabra, por medio ya ahorita de medios electrónicos, pero para empezar se necesitan dos personas, ¿no? Como mínimo en una red social. Aplica lo mismo para una red de comunicación en la electrónica o en nuestro campo, ¿no? Por lo mínimo debe de haber dos dispositivos, dos computadoras, dos tarjetas de control, para que entre ellos empiece a estructurarse lo que es una red de comunicación. Y también estas redes de comunicación, pues cuando se empezó a desarrollar, se empezó a hacer de tal manera que fuera algo estructurado. Y de ahí que surgió la parte que se le conoce como topología de red, que es un mapa físico lógico de cómo se va a construir una red para intercambiar datos. Es la forma en que está diseñada nuestra red. Esa es la topología de red. Y ustedes pueden ya, cuando tengan tiempo, investigar sobre todas las topologías de red que hay. Ahorita vamos a hablar de las principales que usamos para los BMS en HVAC. Y otra parte muy importante es el direccionamiento. Así como en los humanos no hay dos personas que se llamen igual y que sean iguales, tampoco en las redes de comunicación debe de haber dos dispositivos que se llamen igual. Entonces es muy importante el direccionamiento porque es como el orden que yo le voy a dar a mi red, ajá, para que, para que haya una comunicación adecuada. Bueno, entonces, ya que yo decidí qué topología voy a utilizar, por ejemplo, la más común o las más comunes en BMS es la MSTP. O una red BACnet Ethernet. Ajá. La red BACnet MSTP quiere decir maestro esclavo token paso. ¿Qué sucede? Que cuando yo armo mi red por medio de un cable físico, de una parte, o de un medio, esa, esa estructura tiene un maestro que es el que genera las instrucciones o los comandos y va por mi red mediante un par trenzado
tocando cada uno de los dispositivos y diciendo, oye, traigo un mensaje para fulano, ¿tú eres? No, no soy yo, me voy al siguiente. Obvio, esto que les digo lo hace a una velocidad mucho mayor. Entonces, cuando llega con el dispositivo al que yo le mandé el comando y le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Tú eres fulano? Sí. Traigo un cambio de set point para ti. Esta instrucción es para ti. Y entonces, en ese momento, él toma la instrucción y dice, ok, sí, es para mí, y hago un cambio de set point o envío una lectura de temperatura, de presión, de lo que yo necesite. Entonces, es así como se da en una red BACnet de MSTP. Ajá. Y las principales características es que es un cable de cobre en par trenzado y trae una protección de malla que es para evitar los armónicos que llamamos o el ruido, ¿no? Al cable cuando pasa por otras instalaciones, porque ese ruido pues afecta mi comunicación. La distancia máxima de este cableado es de 1000 metros de inicio hasta el último punto del bus. También ya hay fabricantes que han desarrollado repetidores que nos permiten alcanzar distancias mayores. Ajá. Pero aquí también estamos acotados por la cantidad máxima de dispositivos que va a haber en la red y eso determina la capacidad, está determinada también por la capacidad de direccionamiento. Por ejemplo, si mi fabricante dice, ¿sabes qué? Pues en mi programación de base yo no puedo direccionar más de 256 dispositivos, pues mi red queda limitada a esos 256 dispositivos. Aunque a lo mejor me haya gastado 500 metros en esos 256 dispositivos, yo no voy a poder poner más, aunque cumpla con la distancia, pero ya no estoy cumpliendo con la capacidad de direccionamiento. Entonces, en automatización de HVAC, de BMS, es muy importante tomar en cuenta todo esto, ¿no? Cuando nosotros diseñamos, armamos redes en proyectos o ya en la ejecución, tenemos que tomar muy en cuenta cuántos dispositivos podemos poner por red. Ajá. Por ejemplo, la otra red que también utilizamos mucho o topología es la red BACnet Ethernet y se rige por la topología de Ethernet cuyas principales características es, bueno, que aquí es un cable de UTP de 4 pares trenzado, categoría 5 superior, que pues muchos conocemos como el cable de red, ¿no? Que todos en nuestras estaciones de trabajo llega un cable de red o un nodo de red por medio de este tipo de cobre o de cableado. La cantidad máxima de dispositivos en esta topología es de 21. Entonces, pues si ustedes se fijan, aquí está muy ya limitado a que no puedo poner más dispositivos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues hago otra red y otra red hasta que yo pueda poner todos los dispositivos que voy a llevar en mi proyecto. La distancia máxima también aquí del cableado de dispositivos es de 85 metros. Es la óptima que señalan los fabricantes y la topología. Podemos llegar a los 100 metros, incluso a los 120, pero vamos a empezar a tener problemas de comunicación o parpadeos, intermitencia en la comunicación. Entonces, ustedes si se fijan aquí en la imagen, vemos cómo está estructurada una red de HVAC para un BMS, donde tenemos al final de la red los dispositivos más sencillos, que son nuestras lámparas, nuestros actuadores. De ahí esos se conectan a un controlador y del controlador se conectan a la red por medio de un cableado. Y al final de esa red, de esa pequeña red, tenemos un maestro que a su vez le reportan a otro dispositivo que se encarga de administrar todos los dispositivos montados en esa red. Entonces, aquí es muy importante ver e identificar la parte del direccionamiento. Es como en cuanto a las casas, las partes de las casas, ¿no? No hay una casa que se llame igual a otra, ¿no? O sea, supongamos que yo soy un cartero, ¿no? Y entro a una nueva unidad de esas que hacen ahora casas geo, ¿no? Que hacen casas por bloques y bloques, calles y calles. Entonces, si a mí me dicen, oye, lleva esta carta a tal dirección, pues yo voy y busco, ¿qué busco primero? Pues la calle, ¿no? Por ejemplo, así lo he explicado yo muchas veces. ¿Qué busco primero? Pues me dice que la calle A. Bueno, voy y busco la calle A. Y después dentro de la calle A me dice, la casa 23. Bueno, pues ya dentro de la calle A voy y busco la casa 23
y ya entrego yo mi carta. Ajá. Algo muy similar funciona aquí en la red de comunicación de un BMS. Entonces, ¿qué sucede si a mí me dicen, ¿sabes qué? Tienes que entregar una carta en la calle A, en la casa 23. Entro a la calle A, pero resulta que hay dos casas 23. ¿A cuál entrego yo la carta? ¿Cómo sé para cuál es? Entonces, es ahí donde entra un conflicto y lo mismo sucede en las redes de comunicación. Anteriormente, había que si se repetía una IP o que otra computadora tenía una IP repetida, nos aparecía ahí un mensaje, ¿no? De Windows, de hay un equipo con una dirección repetida en la red. Es algo muy similar. En las partes del BMS, cuando se repite una dirección, en el mejor de los casos perdemos la comunicación con esos dos dispositivos que tienen la misma dirección. En el peor de los casos, perdemos la comunicación con todos los dispositivos porque entra en conflicto, no sabe cuál es cuál o quién tiene la prioridad si dos equipos tienen el mismo nombre. Entonces, les digo, es muy similar. Igual sucede con las redes. Supongamos que ahora, pues a lo mejor hay dos calles que tienen el nombre de la calle B. ¿A cuál calle tengo que yo llevar la carta? ¿A la calle B que estoy viendo primero, a la B que estoy viendo después? Entro en conflicto. Por eso todas las redes deben tener direccionamientos. Ajá. Y bueno, eso por mi parte es todo. Espero que, aunque fue muy corto el tiempo, les haya yo podido enseñar varios conceptos que se utilizan en los BMS de HVAC para que se empapen un poco más de lo que hacemos aquí en CIPSA. Le dejo la palabra a Paulette. Muchas gracias y ahorita continuamos con la serie de preguntas y comentarios. Muchas gracias a todos. Vamos a iniciar con las preguntas. Por favor, hay que escribirlas en el chat para ir respondiendo una por una. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, Fuentes Martínez nos pregunta, ¿qué sucede si existe intermitencia entre los canales de comunicación? Bueno, ahí el problema es que no se recibe el comunicado completo, ¿no? Haz de cuenta que es como cuando estás hablando por teléfono y hay mucho ruido del exterior de la calle o se empieza a cortar la llamada. ¿Qué sucede? No recibes el comunicado completo de la otra persona que te está llamando, un compañero de trabajo, tu mamá, tu hijo, tu esposo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer muchas veces? Pues que te repitan la instrucción para poder recibir de nuevo el mensaje completo y no entrecortado. Lo mismo sucede en los BMS, cuando hay intermitencia en la comunicación, pues puede que recibió parte de la instrucción del equipo, pero no la recibió completa, entonces puede que no opere porque al no tener la información completa va a decir, pues no, dijeron que subiera el set point a 23 grados, pero a lo mejor no escuchó, no vio en la parte de la comunicación que tenía que encender. Entonces, pues el set point se movió, pero no encendió el equipo, porque esa comunicación es intermitente. Entonces ahí, para empezar, hay que ver qué es lo que está fallando en la red,
si es parte física, el cableado que tenga algún falso o esté mal direccionado algo, y entonces volver a repetir la instrucción para que el equipo realice la operación o el comando que nosotros le estamos enviando. ¿Sí quedó claro? Si alguien tiene alguna otra duda. Bueno, pues les agradecemos mucho su compañía y esperamos que la información brindada en este webinar sea de su utilidad para las prácticas que llevan continuamente. Oh, tenemos una más. ¿Cómo proteger los cableados de la estática producida por otras instalaciones, por ejemplo la eléctrica? Bueno, para empezar ahí hay cierta normatividad que nos indica qué distancias debemos de viajar nosotros con cableado de comunicación o de un BMS o de un CCTV, de un sistema de detección de incendios, qué distancia debemos de tener de instalaciones eléctricas o instalaciones que nos puedan provocar ese ruido. Entonces, la primera es seguir esa normatividad y la otra es, aparte de las distancias, también ahí en esa normatividad nos indica si el cableado debe de ir en su propia canalización, en su propia tubería cónduito de PVC, y muchas veces también por eso se pide que el, el cableado sea con malla. La malla es una tela metálica que corre por toda la parte del conductor. Ahora sí que se va a escuchar medio mal, pero le dicen enchaquetado. Ese enchaquetado es el que nos permite que todos los ruidos o corrientes parásitas que se puedan um, aplicar sobre el conductor sean drenadas a una tierra física y así limpiar nuestra señal. Entonces es parte de eso, de cuando estás tú seleccionando, ver, cumplir con esas normas, con esas distancias y con el tipo de cableado que te está pidiendo el fabricante. El mismo fabricante te dice si tiene que ir aislado, si tiene que ir con malla, qué tipo de calibre o qué calibre debes de manejar en el cobre para que la comunicación sea la adecuada. Álvaro, claro que sí te podemos orientar en esta parte. Si nos dejas tus datos, con gusto ahorita al terminar nos comunicamos directamente contigo y lo vemos en particular. Si alguien más tiene alguna otra duda. De acuerdo, pues les repito otra vez, les agradecemos mucho que nos hayan brindado este tiempo. Espero que toda la información que se expuso aquí sea de su utilidad. Y bueno, les repito mi nombre, yo soy Poleta Amador. Si tienen alguna duda o algún tema que les gustaría que viéramos más adelante, con mucho gusto, mándenme un correo. Mi correo es pamador@dipro.com.mx y los invito a que visiten nuestra página de internet www.dipro.com.mx. Les deseamos una magnífica tarde y en nombre de Dipro les deseamos que la salud esté presente en su casa. Muchas gracias a todos.